Es 13 de agosto del año 2020, como dice Teresita Vale. Estamos aquí, Tere Vale, que está por ahí, Miguel González Aguilar, bienvenido. Miguel González Compeán. Ay, perdón, Compeán, ya estoy pensando que había medium de por medio, pero no. A ver, hola, Jaimito, vale. ¿Cómo estás? Qué gusto. Tere Vale, hola, ¿cómo están? Pues me da mucho gusto. Estamos en vivo y a todo color. Por favor, llámenos, díganos, les estamos haciendo caso, les vamos a contestar todas las, bueno, no todas porque son muchísimas, afortunadamente, pero la mayoría las estamos agrupando para contestarles a todos los que nos hacen el favor de vernos. Y aquí estamos en vivo, a todo color, no somos momias, aquí seguimos. Jaime Guerrero, empecemos. Bueno, primero una disculpa para Miguel por poner el apellido, pero bueno, en este caso pues se trata de dos personas, pues que hay que darles reconocimiento, ¿sí? Una ya desgraciadamente fallecida, pero aquí está Miguel González Compeán con nosotros, afortunadamente, le mando un abrazo. A ver. Muchas gracias, Jaime. Pues hoy hay buenas noticias para el presidente. Yo creo que fue una mañanera políticamente muy rentable para el presidente, muy rentable. Estuvieron ahí, pues, la representante de AstraZeneca, el secretario de Relaciones Exteriores, que siempre pone como orden en las cosas. O sea, yo sí creo que es el miembro del gabinete como más destacado, más ordenado, y yo creo que es el que ha sacado las cosas más delicadas, pues la visita a Estados Unidos, etcétera. Sí creo que hoy, pues el asunto de la vacuna, que ya lo veíamos venir cuando el presidente de Argentina avisó que México estaba en el asunto, ya veíamos venir que iba a ser hoy el tema de la mañanera. Estuvo también el representante de la Fundación Carlos Slim Domit, creo, sí. Su segundo apellido. Sí. En fin, estuvieron pues como de relleno el secretario de Salud y por supuesto el omnipresente Hugo López Gatell. Yo tengo varias cosas que decir, pero bueno, pues Miguel, te dejo la palabra. Bueno, nadie puede negar que la llegada de una posible vacuna eficaz, pues no sea una buena noticia. Todavía no terminan de hacer las pruebas. En realidad lo que ha hecho Argentina y México es lanzarse, como he escuchado a uno o dos expertos extranjeros decir, lanzarse a invertir en esta vacuna que ha dado, digamos, los mejores resultados posibles en las pruebas previas para lanzarse a hacerla. Pero sobre todo lo que importa de esta inversión es que nos acorta los tiempos, es decir, que no esperamos a que lleguen las últimas pruebas y ahí empezar a producir, porque eso nos trasladaría la colocación de las vacunas pues hasta muy tarde el año que entra. En cambio, si la apuesta funciona y se empiezan a producir ahora las vacunas, pues entonces van a, pues tal vez antes de que llegue la mitad del año empezaremos todos a vacunarnos y eso creo que es una buena noticia por todos lados. Así que pues, con eso estoy de acuerdo. Pues miren, yo veo con tranquilidad que el convenio sea con la Universidad de Oxford. Me daba mucho miedo que fuera con la vacuna rusa, por lo que explicábamos ayer aquí en el programa, en cuanto a que la vacuna rusa no se sabe ni cómo se hizo, ni cuáles son los protocolos que se siguieron, sino simplemente el señor Putin dijo que ajá. Entonces me parece una muy buena noticia que sea con la Universidad de Oxford. Yo creo que el mérito aquí es del ingeniero Slim, de la Fundación Carso, porque creo que esto garantiza que va a haber una inversión. Se están hablando de 25,000 millones de pesos, creo que es una cantidad muy fuerte. AstraZeneca es una empresa también británica muy seria, entonces yo creo que hay que reconocer que es una buena noticia y ojalá de veras la vacuna pueda tener una cobertura
universal para todos los mexicanos. Ahora, que crea yo que esto va a salir, como dice Miguel, perdón, la primera mitad del 2021, lo dudo, porque la tercera fase es la más riesgosa, es donde se hacen ya estudios pues con miles y miles de personas y, en fin, quién sabe, ojalá y resulte todo bien. Es la Universidad de Oxford, me tranquiliza, pero pues yo no lo veo como algo tan inminente. Jaime. Sí, varias cosas. Primero, se notó que la mañanera fue la mañanera de Marcelo Ebrard. De hecho, si se dieron cuenta, el presidente como que decía, pues este no es mi tema. Entonces dijo, pues Marcelo va a ser como el maestro de ceremonias y va a presentar y va a contestar. Y el tiempo que habló Marcelo, la representante de AstraZeneca, el representante de la Fundación y la gente de la Secretaría de Salud, pues fue mucho mayor que lo que habló el presidente. O sea, el presidente se vio como fuera de foco, como fuera de su escenario. Ese es un dato. O sea, estos temas en donde se construye, en donde no se tiene que hablar en contra de, esos no son los temas del presidente. ¿Sí? No son, eso es primero. Y segundo, pues déjenme decirle que el maldito neoliberalismo ha hecho de las suyas, porque la empresa AstraZeneca es parte del neoliberalismo maldito. Quiere decir que pues necesitamos todavía de estas empresas farmacéuticas neoliberales y de la empresa farmacéutica que aquí en México va a ser, porque déjenme decirles que más o menos los tiempos son estos. Dijo la representante de AstraZeneca que se van a terminar las pruebas de la fase 3 a finales de noviembre y principios de diciembre de este año. Y si todo sale como se espera, ¿sí? Se va a, pues, ¿qué será? Transferir la tecnología a México y a Argentina, ¿sí? Y se va a registrar ante COFEPRIS la tecnología, o sea, la elaboración de la vacuna, que la sustancia activa la va a fabricar Argentina y luego la va a exportar a México. Aquí en México vamos a recibirla y vamos a envasar la vacuna para su venta en América Latina, ¿sí? Y en México. Se piensa que se van a producir en una primera instancia 150 millones de vacunas a 250 millones de vacunas, digamos en ese rango. Y esto va a permitirle, según lo que dijo la representante de AstraZeneca y Marcelo Ebrard, más o menos recibir las vacunas un año antes que el resto de los países de América Latina. O sea, si todo sale como se espera, Argentina y México recibirían antes que los demás países la vacuna. Insisto que todo esto es hipotético, ¿sí? Todo esto es, si todo sale bien, que como dice Teresa, pues todo parece caminar bien hasta ahora. Dice esta mujer que las pruebas en la fase 1 y 2 tuvieron una efectividad del 100%. O sea, no estamos hablando es que pues la mayoría, no, quiere decir que todos los que recibieron la vacuna estuvieron protegidos y ahora pues, la fase 3 es simplemente para ampliar la variedad de personas. En fin, yo dejaría esto, Miguel. Bueno, mira, lo que dices es sumamente importante porque al mismo tiempo que está sucediendo esto, resulta que se cambia la ley de adquisiciones para que el gobierno compre sin licitación en el extranjero medicinas. Y eso va a ser un golpe brutal para la industria nacional. Dicho sea de paso, la industria nacional es también AstraZeneca, porque derivado de los tratados internacionales que hemos firmado, toda empresa que se abre en México se convierte en mexicana, no desvinculada, por lo menos legalmente, de sus centros de operación. Así que el golpe que le dieron por un lado a la industria mexicana con el cambio de las
pues de las empresas para comprar fuera de México, pues viene a dar como tú dices, pues un golpe a la idea misma del neoliberalismo y de cómo opera el mercado de medicinas. En México las medicinas representan las compras que hace el gobierno, el 40% de lo que venden las empresas que están asentadas en México en distintos estados, y representan 600,000 empleos. Así que es una industria muy importante que, si el presidente es tan nacionalista como dice que es, pues debería estar más bien entrando en acuerdo con ellos y pudiéndose poner, digamos, de alguna manera de acuerdo en cuáles serían los términos en los que las compras del gobierno pudieran hacerse con la transparencia y con la debida legalidad que esto significa. Entonces, sí, por supuesto, estoy de acuerdo que el neoliberalismo le ha mostrado al presidente que no es tan ineficaz, porque es derivado de la competencia que se está haciendo este gran esfuerzo en la carrera COVID, como dicen, y también indica pues que hay una serie de mecanismos y de formas en las cuales la vacuna, por ser privada, no necesita ser cara y que puede atender a toda la población con las debidas planeación y con la debida inversión en estas cosas. Así que yo creo que tienes razón, Jaime. Esta es una muestra de que el liberalismo no es el logro filantrópico que el presidente ha dibujado. También tiene este otro lado, que es que genera competencia, genera posibilidades y nos recuerda la importancia de tener una industria nacional que siga invirtiendo en investigación y dedicándose a las enfermedades que más preocupan a los mexicanos. Ese sería mi comentario. Ahora, déjenme decirles que a mí me parece también muy importante que se está estableciendo una cadena de suministro. Ya levantaron la mano, como ustedes saben, varios países de América Latina. Está Chile, Colombia, El Salvador, Panamá, que ya dijeron, oigan, pues nosotros también queremos entrarle. Y yo creo que juntos, pues como siempre, se potencia la posibilidad de que pues hubiera una solución de veras efectiva para este problema. Nada más quiero recordar que más allá de los acuerdos políticos, comerciales, de la buena voluntad, del dinero que se tenga, pues hay algo que es imponderable y que no podemos predecir, y es que la vacuna de veras sirva y que en la tercera fase siga cumpliendo pues los propósitos para los que ha sido creada. Entonces, pues a mí sí me parece que estamos en un momento muy esperanzador. Me parece buenísima la intervención de grupo de la Fundación Carso en esto, y ojalá sea para que nuestra vida no va a volver a ser igual, porque la caída económica ha sido atroz y no ha habido ningún apoyo para resolverla, pero sí avisora que al menos en cuanto a salud se está haciendo lo que se debe de hacer. Ahora, no sé, Jaime, si vas a comentar algo. A mí me gustaría, dependiendo de lo que tú vayas diciendo, comentar algo pues de lo de Lozoya, ¿verdad? Porque a mí ayer se me ocurrió algo que me gustaría mucho comentar con ustedes. Adelante, Jaime. Sí, bueno, no tenía pensado, pero platicamos también de eso. Yo lo que quiero decir es, parece que el costo de la vacuna va a ser alrededor de 100 pesos, o sea, es una vacuna pues, relativamente barata, ¿sí? ¿Qué es lo que no me gustó? Déjenme decirles que fue Octavio Paz el que puso que el logro filantrópico era el Estado priista, porque era un ogro, pero pues era muy generoso, digamos, ¿no? Estoy simplificando mucho el concepto de Paz. Y estamos regresando al logro filantrópico. Nos había costado mucho trabajo, digamos, matar al logro, ¿sí? Anitas y las patitas, pero ahora el logro filantrópico está de regreso, con otra cara, pero con las mismas mañas o con peores mañas. Pero bueno, ¿qué es lo que no me gustó? Pues el logro filantrópico hoy nos dijo, como un acto generoso, que la vacuna iba a ser gratuita y universal. Pues ahora resulta que este gobierno dice que esa vacunación pues es maravillosa porque va a ser gratuita y universal. Solamente faltaba que nos la cobraran, ¿sí? O sea, porque en este
este país las campañas de vacunación masivas de las enfermedades más graves, y esta lo es, pues han sido gratuitas y cortesía, y las ha tenido que hacer el Estado, pero gratuitas para las personas que reciben las vacunas, pero no gratuitas para el país. El país va a pagar el costo de las vacunas. Claro, va a ser un costo bajo, por eso el presidente habla de 25,000 millones, pero ese es dinero de los mexicanos, ¿sí? No es un acto generoso del gobierno, quiero dejarlo claro esa parte, porque de repente empiezan, no, y vamos a hacerla gratuita y universal. Oye, pues perdón, pero eso no es ningún mérito. Y otra cosa sobre esto, el presidente dice que bueno, que qué bueno que ya se ha cumplido, que los mexicanos han atendido tener una mayor higiene personal y una alimentación sana. ¿Quién sabe dónde saca eso? ¿Sí? Pero el presidente sigue sin mencionar el uso del cubrebocas y la sana distancia o el quedarse en casa. O sea, ese tema para el presidente se volvió tabú. O sea, no quiero hablar del cubrebocas. A pesar de que ayer un grupo de expertos dijo que el uso masivo de cubrebocas reduce hasta en un 70% la posibilidad de contagio. 70%, o sea, vean ustedes los más de 53,000, casi 60,000 que ya tenemos en unos días, que ya tendremos en unos días, y quítenle el 70%. Eso es lo que hubiera sido. En fin, esta parte del logro filantrópico presumiendo un acto de generosidad con lo que es su deber, sí me pareció lamentable, pues cortesía del presidente y de Hugo López-Gatell, curiosamente, que es el mejor discípulo de López Obrador. Miguel. Bueno, pues no hay mucho que añadir, Jaime, tienes toda la razón. Yo creo que pensar que esta es una dadivosa y generosa acción de gobierno, pues es un error. O sea, el gobierno toda la vida, desde los gobiernos priistas, que en el fondo, cuando tú dices estas cosas del priismo, me pareces muy elocuente. También hay que decir el otro lado. Pasamos de tener una serie de muertes infantiles por enfermedades, tanto en el nacimiento como posteriores o antes de los 7 años, de tener un número por cada 100,000 habitantes, a reducirlo a prácticamente 0. De hecho, los problemas de salud hoy en México son resultado del éxito de la política priista de salud, lo cual, pues, en fin, puede ser que no tenga ninguna importancia, pero pues a mí me parece que tiene una gran importancia. Que la tiene en un muy buen sentido. El problema es que el PRI no vendía lo de salud como lo vende Andrés Manuel, y eso, ahí sí hay una diferencia. Andrés Manuel lo vende como que él lo está haciendo, y no lo hace como los priistas lo hacían, que era decir pues que había una construcción institucional que permitía hacer políticas públicas de largo plazo para evitar las muertes, y de hecho pasamos de 1920 de tener una edad promedio de vida de 50, 60 años, al día de hoy era menos. Pasamos en 70 años, pasamos a tener un promedio de vida de más de 75 años. Entonces, pues esos son logros y cosas institucionales que ahora no se ven con aprecio, se dan por dados, y pues era su obligación. Pues sí era la obligación de los priistas, como es ahora la obligación de Andrés Manuel decir que estas vacunaciones son de las instituciones de salud, no su dádiva personal. Y ese es ahí donde yo creo que hay una gran diferencia con ese priismo que había antes. Pero bueno, no quiero enfrascarme en eso, pero lo que quiero decir es que tienes razón, Jaime. O sea, no es una dádiva del gobierno y menos de Andrés Manuel López Obrador, es una obligación del Estado mexicano, y es una obligación porque además tiene que garantizar que en vez de morirnos de COVID no nos muramos de hambre también. Es decir, que podamos seguir adelante con nuestra vida, y eso es algo que pues al presidente nomás no se le da. Digo, que ayer haya reconocido que entra a las mañaneras
sin tarjetas informativas, sin decir, sin pensar los temas que va a hablar, que él es sincero, ¿no? O sea, que nomás es como buena onda y entonces pues viene ahí a platicar y ya buenas tardes, pues habla de una irresponsabilidad increíble, de una gran irresponsabilidad, porque cualquier jefe de Estado tiene que estar informado y poder transmitir información útil a la sociedad, no convertirse en un merolico que desde un púlpito está tratando de hacernos mejores mexicanos o mejores no sé qué, en favor de su proyecto, que por cierto yo sigo sin tener una clara idea de en qué consiste su proyecto, porque nunca ha habido un decálogo, un documentito que diga la 4T quiere 2 puntos, 1, 2, 3, 4. Entonces, pues bueno, ahí la dejo, Jaime, nada más. Bueno, yo creo que es preocupantísimo que a estas alturas, después de casi 500,000 contagios y más de 53,000 muertos, estemos hablando de si es conveniente ponerse el cubrebocas o no. Eso es, de veras es algo amazing, o sea, es increíble. No lo puedo concebir que dos autoridades importantes, las más importantes de un país como este, de casi 130 millones de habitantes, estén ahorita discutiendo lo del cubrebocas. Es una cosa de una cerrazón, de una ignorancia, de una falta de criterio, de una falta de responsabilidad absoluta. Bueno, eso es lo primero. Y bueno, pues claro que el gobierno no puso nada, pues aquí el que está poniendo es la iniciativa privada, lo que decía Jaime y Miguel, o sea, pues aquí los malvados neoliberales, los conservadores fifís, son los que están haciendo todo para que esto pueda llegar. El gobierno no está poniendo un peso. Todavía, pero ni creo que lo ponga, ya ven cómo es la cosa, ¿verdad? No, sí lo va a poner, pero ese dinero es nuestro. Claro, lo pagamos nosotros con los impuestos. Ahora, ¿por qué quería yo hablar de lo de Lozoya? Porque a mí había algo que me llamaba mucho la atención y es esto de que va a probar lo que dijo. Primero habían dicho que con 18 horas de videos, luego ya no son 18 horas, ahora ya nada más es un video, quién sabe qué será. Y luego lo que sí me llama mucho la atención es lo de los recibos. Entonces yo ayer subí un Twitter que nos reímos muchísimo, yo me reía hasta altas horas de la noche, porque yo dije, oigan, si ustedes van a ser sobornados mañana, recuerden llevar sus recibos. O sea, por favor, porque han de ser... Con su RFC, Tere, con su RFC. Exacto, han de ser deducibles. Entonces, cuando tú vas a recibir un soborno, les a ver, ¿trae usted su recibo? Sí, señor. Y entonces ya sacas tu recibo. Y luego lo de los documentos que prueban, bueno, hubo un amigo, seguidor de Twitter, que me mandó algo genial, que es una hoja de cuaderno, así con su espiral alrededor, como arrancada del cuaderno, que dice, yo, Emilio Lozoya, entrego $100 millones de Odebrecht, escrito a mano, así como los niños, al señor Enrique Peña Nieto. Y luego dice, yo, Enrique Peña Nieto, recibo estos $100 millones para mi campaña. Y luego casi la manita, como los perritos cuando firman. O sea, bueno, esas son las pruebas. Me van a decir que de veras el señor Lozoya no sabía nada de lo que estaba pasando. O sea, si al señor Lozoya le decían, mira, te tienes que tirar aquí por este barranco, pero es que me voy a matar, no importa. Tú tienes que obedecer, tienes que hacer lo que te estamos diciendo. Y por otro lado, pues sí, no puedo dejar de mencionar que ayer se cumplió 1 año de que Rosario Robles está en la cárcel, juzgada, bueno, ni juzgada, refundida en una prisión preventiva por algo que no sabe qué pasó, no se le ha hecho un juicio. El señor Lozoya sin juicio, tampoco porque a ninguno de los dos se les ha hecho juicio, está en su casa y primero estuvo pues en una suite del Ángeles del Pedregal y Rosario tiene 1 año ahí entambada. Entonces, esa es la justicia de la 4T. Ah, y luego lo que dijo también, el presidente, creo, no, lo dijo,
ay, el fiscal, ¿cómo se llama? Gertz Manero. Entonces dijo, bueno, pero es que hay diferencias. El señor Lozoya decidió cooperar. En cambio, la señora Robles no decidió cooperar. Entonces, imagínate que te hagan un juicio o no, depende de que tú decidas cooperar. Para cuando tú te vuelves un testigo protegido o un testigo colaborador o como se diga, es cuando ya se está llevando a cabo el juicio. Y cuando te están juzgando, tú llegas a un acuerdo, lo hemos visto miles de veces en las películas, llegas a un acuerdo. Aquí no hay ni juicio ni nada en los dos casos, pero como uno cantó, entonces a ese todo el apoyo, y como la otra no traicionó, entonces ahí toda la dureza de la justicia. En fin, Jaime. Sí, yo 4 cosas rápidas ya por último. Miren, sí creo que la vacuna es una buena noticia, como dice Tere, es una buena noticia, sin duda. 1. 2, pues si Víctor Manuel Toledo, que es secretario del Medio Ambiente, no ha entendido lo que es la 4T, pues mucho menos Miguel o yo o tú, Tere, pues digo, Pues sí. ¿cómo le vamos a...? Y decálogos, Miguel, decálogos tiene el presidente para toda ocasión. ¿Sí? O sea, decálogos sobre alimentación, sobre caminar, o sea, el presidente es el presidente de los decálogos, a él se le dan esas cosas, en fin. Y Sí, absurdos todos. eran pesos, Tere, no eran dólares, eran pesos, eran 100 millones de pesos a la campaña sí. Nomás como Sí. dato, el encargado de recibir los recursos era Luis Vega, ¿sí? Sí, era Luis Vega, que creo que era parte del CEN del PRI. Dicen muchos que el famoso LB, que se menciona en algunos videos, que nadie ha oído más que el fiscal, no es Luis Videgaray, sino Luis Vega. ¿Quién sabe? Pero el que se encargaba de los dineros no era ni el presidente ni Luis Videgaray, según esto era Luis Vega. Bueno, según esto, ¿sí? Y bueno, pues Lozoya no solamente está en su casa, sino que está haciendo fiestas y recibiendo regalos. Regalos, según dicen por ahí, de 24,000, 40,000 pesos de los amigos más íntimos, ¿sí? En fin, pues cada quien. Y con esto sería lo último que yo dijera, Miguel. Pues no, insisto, de nuevo, hay poco que añadir, Jaime, sí es una cosa increíble la diferencia de tratamiento que hay entre Rosario Robles y el señor Lozoya. O sea, la verdad es que cuesta mucho trabajo entender cuáles son los criterios. Por cierto, que la fiscalía no es la que define, sino que define el juez. O sea, cuando el fiscal dice es que él decidió cooperar y por eso, etcétera, 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 versus la otra, que son miles de millones de pesos y no quiere cooperar, pues eso no lo decide él, lo decide el juez, porque el fiscal es autónomo en teoría y está fuera, digamos, de la égida, primero del gobierno, pero sobre todo del Poder Judicial. Quien decide eso es el juez, que por cierto ya sabemos que es sobrino pues de la senadora Dolores Padierna. Entonces pues no suena bonito, no suena bonito todo el asunto porque evidentemente hay un interés político y todos sabemos que el presidente es vengativo, hombre. Le está cobrando a Rosario lo de los videos, allá cuando agarraron al señor de las ligas tomando dinero y luego a los delegados. O sea, es un problema que tiene que ver con eso. Y querer decir que pues aunque croa como pato, aunque camina como pato y aunque vuela como pato y ponerle pajarito jilguero, pues sí es una cosa pues un poco extraña, porque pues todos sabemos a qué se refiere y por qué está la señora Rosario Robles ahí, y entonces habla muy mal tanto de las posibilidades que tiene el gobierno o el deseo que tiene el gobierno de influir en las decisiones del Poder Judicial, como habla mal del juez que se dejó influenciar por eso.
Miren ustedes, no sé si han leído, pero yo se los recomiendo, los artículos de Woldenberg y de Héctor Aguilar Camín. Hay más de 15 asuntos, todos en los cuales está sustentada la cuarta transformación, que tienen que ver con los sueldos, que tienen que ver con la ley de austeridad, que tienen que ver con una bola de cosas que han hecho mal, lo han hecho mal durante todo este tránsito del sexenio. Y la Suprema Corte todavía no resuelve ni uno de esos temas, lo cual habla muy mal, por cierto, de la Corte. Es un tema al que hay que hincarle el diente, porque la verdad sí es un poco escandaloso que nos hayan pronunciado después de más de un año sobre este tema. Entonces, yo creo que la preocupación aquí, y voy a volver a un tema muy aburrido para la gente, pero que es muy importante, yo creo, para el buen caminar de un país, es las instituciones y las leyes. Si este no es un problema de voluntad personal, este es un problema de qué cosas pueden y están dichas en la ley a las cuales está obligada la autoridad. Cuando el presidente dice que si por él fuera, pues pasaba a todos a cuchillo y que lo va a someter a una consulta, pues bueno, eso es una ilegalidad. O sea, eso no está en la ley, no está en sus facultades, no está en nada que él pueda hacer. Y entonces que se burle así de la ley, pues permite que todo mundo se empiece a burlar de la ley y al rato es la ley de la selva. Todos nos salvamos, como pasó en la combi, de la que ya hemos hablado, pues nos salvamos golpeando, haciendo justicia por mano propia. Y eso es lo que exactamente llevamos siglos en el mundo y en México tratando de que no suceda. Ojalá pudieran, pues en fin, rectificar las autoridades y ponerse en orden. Yo ahí la dejo, Jaimito, muchas gracias. Bueno, yo nada más el último comentario, me mandaron un meme que dice, bueno, ya sabemos quién patrocinó la campaña de Peña, dice, ya nomás nos falta saber quién patrocinó las 3 campañas de López Obrador, y también me reí muchísimo, de veras casi no me podía dormir de la cantidad de cosas chistosas que me mandaron. Jaime, pues ya, el final, dinos cómo está la cosa. A ver, primero que nada, ya llegamos a las 11,000 suscripciones, es una cosa para celebrar. Gracias. Segundo, nomás como corrección, porque luego nos dicen, no, Miguel, los patos no croan, las que croan son las ranas, los patos graznan, pero bueno. Exacto. Tienes razón, graznan. Es que luego nos escriben, miren, por ejemplo, le damos las gracias a Silvia Muñoz por sus contribuciones mensuales. Les damos muchas, de veras, Silvia Muñoz, en el corazón, ¿sí? Rosa Illescas, que sabe de estos temas, dice que el glifosato está prohibido en países europeos porque impacta sobre los ecosistemas y afecta a las abejas y a otros insectos polinizadores. En efecto, se dice que el problema de las abejas pues no es ningún misterio tipo película, sino que simplemente es el uso de agroquímicos como el glifosato. Víctor Manzanares te dice, Tere, que AIDA tiene 4 actos, no 5 actos. Lo que pasa es que como te dormiste en uno de los actos, seguramente pensaste que eran 2. Híjole, pues yo me acuerdo que eran 5, pero bueno. Eran como 10, ¿verdad? Sí, otra. Bueno, fue larga. Carlos Amador, era larga, sí. Carlos Amador Martínez me pregunta si creo que anda muy mal de su cerebro López Obrador. Pues no sé si López Obrador anda mal del cerebro porque ese es terreno de Teresita, pero lo que sí sé es que anda muy mal el país. Hola, Berta Carlos, Biel, saludos. Berta Biel nos dice que su esposo es Chairo y no se puede razonar con él. Bueno, pues aquí el consejo de Calimán, serenidad y paciencia, ¿sí? J. Ignacio Alarcón dice que no hemos hablado de la doctora Lorian Jiménez. Sí hemos hablado, de hecho hace como 2 o 3 semanas hablamos en 2 o 3 programas de ella, que estaba diciendo que las cosas no eran como decía el doctor López-Gatell. Mari Comparán nos recuerda una cosa muy importante, dice que pronto se vienen ya las épocas de las enfermedades respiratorias, de la influenza, de la neumonía, por ahí de noviembre, y que pues ojalá que no nos agarre y
pegado con el COVID, cosa que veo harto complicado. Y bueno, se enojan porque dicen que lo del empleo y el narco en época de Calderón, que no quiero a Calderón. Bueno, realmente no quiero a Calderón, como no quise a Fox, como no quise a Peña Nieto, y tampoco, y menos quiero a López Obrador. Pero no, son los datos simplemente. Miren, Calderón no acabó con el narco, no acabó con al contrario, lo único que hizo fue que el narco se alebrestara con una estrategia que, insisto, que estaba mal. Déjenme decirle que los homicidios dolosos, cuando como Fox dejó la presidencia, teníamos menos de 10 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, menos de 10. Y cuando entró Calderón empezaron a subir, ¿sí? En 2011, que fue el año pues, más grave en términos de seguridad, ¿sí? Fue terrible, subió a más de 23 muertos por cada 100,000 habitantes, y luego comenzó a bajar en 2012 y 2013, y luego en el resto del sexenio de Peña Nieto, pues fue en ascenso, en ascenso, en ascenso. Peña Nieto dejó muy mal las cosas, a pesar de que en términos de captura de jefes fue mucho más exitoso que Calderón. Me dicen que Calderón atrapó a 24 jefes del narco. Pues déjenme decirles que Peña Nieto tenía una lista de 120 jefes del narco y atrapó a 116, o sea, un éxito. Pero lo que les dijeron todos los expertos es que cuando se atrapa al jefe del narco y se deshace el cártel, lo que pasa es que se hacen muchos grupitos terribles que andan por ahí. En fin, no, leo algunos de ahora. Nos saludan Rosa Balbola, Guillermo Hernández Salgado. Guillermo, ¿cómo estás? Memo. Ivonne García Piña, Guillermo del Castillo, Luz María González, Elsa Mohamed, nos saluda desde Baltimore. Hola. Viv Howe dice que es un placer escucharnos. Gracias. Ricardo Romero, Alberto Mendoza, Rocío Herbert, Luz María González García, Ana López, León Jauregui. Gracias a la mafia del poder por la vacuna, dice Francisco González, dice que te adora, Teresita. Nos saluda Brujo. ¿Será Francisquito? Pues no sé, pero dice que te adora. A lo mejor hay muchos Francisco González que te adoran. No creo, hay uno que me adora más. Más, bueno. Sí. Nos saluda Verónica Zamora, Carlos Ramírez, Bruja Brumosa, hola Bruja. Sí, Patricia Velázquez, Claudia Vera, Yolanda Caram, Yolanda, qué gusto. Hola. Salvador Muñoz dice buenas tardes desde Jalisco, Sara Gertrudis Aguirre, Marisela Mendieta, Mario Baeza, desde Austin, Texas, Marta Treviño, dice, sí me llegan notificaciones, Jaime Warrior, Tere, ok, Castle, eres Tere Castle. Soy Tere Castro. Castro. Sí, Aida Valencia, Salvador Reyes, Aida dice que no nos oye bien. María Rodríguez nos saluda. Juan José Servín dice que saludos a todos menos a los chairos que también están pendientes. Gael Cortés nos saluda. Luis Fuentevilla, saludos. James Warrior, Tere Castle, además de Miguel, es Michael. Excelente poder verlos en vivo. Petit saludos, señores rapidines desde Guanajuato. Antonio Barrera en esta esquina, el Maromero López, es bueno, ese es bueno, el Maromero López sería su personaje de luchas. Gael Cortés, López está mal de la cabeza. Arti Cerré, buenas tardes, nos saluda. Yolanda Caram, le cae como anillo al dedo al pequeño P para su elección. Pues sí le cae. Bueno, hay muchísimos más, ¿sí? Les gusta nuestro programa, gracias a todos, tratamos de leer los más posibles, pero de veras son muchos, les agradecemos. Y Tere. Bueno, acuérdense que además de en vivo y a todo color, hoy jueves, con Miguel González Compeán, sus servidores Jaime Guerrero y yo, Teresita Vale, vamos a estar también con el programa grabado. Si no lo pudieron ver o lo quieren recomendar, pues también está ahí en YouTube. Bueno, yo les tengo ya para despedirme hoy una novedad. Este es el termómetro infrarrojo, que también lo venden en Protector. No está caro, ya bajaron mucho de precio.
estaban carísimos y ahorita ya no está caro. Entonces véanlo, porque de veras es muy bueno, no tienes que estar que en la axila, que en la boca, que en la cola, o sea, no, está de veras, no duele, no pasa nada, y todas esas mentiras de que, ay, que no, que te va a dañar el cerebro, que no es cierto, eso no es cierto. Entonces, por favor, a ver, espérenme, porque yo ya tenía, ya lo perdí porque estoy loca, bueno, eso ya lo saben ustedes, un WhatsApp donde pueden llamar. Aquí está el WhatsApp, para que llamen ahorita mismo y digan que hablan de parte de nosotros. A ver, es el 55 45 24 78 43. Ahí les va otra vez. 55 45 24 78 43. Ahí es Protector. Ahí llaman, es un WhatsApp y ahí pueden comprar. Tenemos un nuevo modelito que mañana les enseño del oxímetro. Tenemos el termómetro. Tenemos pase, señorita, aquí se lo vendemos todo barato, le componemos la almorrana, le levantamos el cachete. Es a lo que hemos llegado. Esta es la consecuencia de la caída de 10 puntos del Producto Interno Bruto. Bueno, mejor ya me voy. Miguel, muchas gracias. Adiós, Tere, adiós, Jaime. Bueno, los tengo asombrados, ya ni se ríen de mis babosadas, ¿verdad? Tere, nosotros te admiramos. Exacto. Bueno, adiós, adiós, Jaime, hasta mañana. Adiós, Miguel. Bye, bye.